Si es la primera vez que vienes, este es un lugar en donde adoramos y exaltamos el único nombre que es sobre todo nombre, que es el de Jesús. A eso nos reunimos, ese es el motivo principal del por qué nos reunimos aquí. Y también nos reunimos para escuchar su palabra, para escuchar un consejo de su palabra. Y hoy yo quisiera aprovechar el tiempo que tengo para poder adentrarnos un poco en la palabra. ¿Y cuántos traen Biblia el día de hoy? Biblia física. ¿Cuántos traen una Biblia física? Ah, por ahí, bien. De aquel lado ya se están extinguiendo las Biblias físicas. Vamos a ponerlas de moda, ¿no? Otra vez. ¿Quién trae la Biblia en su teléfono? Ahí toda la generación, ¿verdad? La generación más nueva dice, yo la traigo en el teléfono, traigo 20,000 versiones, traigo 800 lenguajes. No la leo, pero... No, hombre, no, ahí está la Biblia. Abre tu Biblia, voy a leer 4 citas, sígueme en la línea, voy a leer citas consecutivas y ahorita creo que vamos a ir viendo hacia dónde va adentrándose el tema. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Me parece que ya está en pantalla. Yo lo voy a leer en la versión NTV, pero tú lo puedes leer en la versión que tengas, Reina Valera 60 o alguna otra, y vas a ver que dice prácticamente casi lo mismo. Dice así: entonces la nube cubrió el tabernáculo. Decimos todos juntos esto: y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Otra vez lo repetimos: y la gloria del Señor. Sigue diciendo, Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí. Otra vez lo decimos juntos. Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¿Ok? Siguiente cita. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Versículo 10. También me parece que está por ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Dice, al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Empiezas a ver la similitud. En el tabernáculo se posó una nube sobre el tabernáculo. Lo acabamos de leer. En el templo se posó una nube densa sobre el templo. Dice, los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube. Y fíjate qué dice. ¿Por qué? Porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Porque la gloriosa presencia del Señor llenaba ese lugar. Ahora, quiero que vayamos a Mateo. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 3. Perdón, 23, 1:23. Y dice, mujer, dice, miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán, ¿cómo lo van a llamar? Que significa Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Y por último, última cita, Apocalipsis capítulo 21. Vámonos al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¿Por qué no ahí como estás inclinas tu rostro? ¿Y qué te parece que oramos?
Le decimos, Señor, hoy habla a mi corazón. Vamos, dile, Dios, habla a mi corazón. Sé que tienes algo que decirme. Hoy te pido que tu palabra sea como una espada que corta hasta lo más profundo. Y te pido, Señor, que al son de mis palabras sea tu palabra hablando a cada corazón. Así como has estado hablando a mi vida, te pido que hables a la vida de tu iglesia. Que nuestros 5 sentidos estén aquí, que todo cansancio, todo agotamiento quede a un lado. Estamos en el lugar correcto, estamos en el momento correcto. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Creo que si has leído un poco la Biblia, más o menos vas viendo hacia dónde voy dirigiendo el mensaje. Leí 4 citas y hoy he titulado el mensaje El lugar de su presencia. ¿Cuál es el título del mensaje? El lugar de su presencia. Y llevo días frecuentando estas citas, frecuentando esta idea. ¿Cuál es el lugar de la presencia de Dios? Y para esto reflexionaba y pensaba cuál es el lugar donde Dios quiere habitar, cuál es el lugar donde Dios quiere estar. Y me remontaba a la historia inicial y decía yo hace rato en la reunión anterior, ¿ha recibido visitas en casa? ¿Quién ha recibido visitas en su casa? La mayoría. Visitas no deseadas. La mayoría también a veces, ¿no? Ya llegó la suegra, ¿no? Bueno, no. Amamos a las suegras, ¿verdad? Todos hemos recibido visitas. Y te voy a decir algo. Todos preparamos el lugar para que recibamos una visita. ¿Quién ha tenido un pequeño convivio en casa? ¿No? Tienes que preparar el lugar para recibir a esas personas que más aprecias. Y si tienes la cortina que ya tiene el hoyito, que tu hijo ya la manchó, dices, a ver, voltéala aunque sea, ¿no? Para que no se vea, para que se vea bien el lugar. El mantel todo con hoyitos ya tiene, voltéalo, ¿no? Pero que se vea bien porque queremos preparar el lugar para recibir a nuestras visitas. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Cuántos somos buenos anfitriones aquí? ¿Te consideras buen anfitrión para recibir personas? Preparamos un lugar y lo preparamos. ¿Y sabes algo? Dios preparó un lugar para habitar con el hombre. ¿Sabes qué lugar fue? El jardín del Edén. Dice al inicio en la Biblia que todo estaba desordenado y vacío y Dios empezó a ordenar el lugar y acomodó la tierra por acá, el cielo por allá, el agua por allá, las tinieblas de este lado, la luz de este lado, animales, vegetación, y todo lo preparó para poner la corona de la creación. Y la corona de la creación somos tú y yo. Así que voltea a ver a la coronita que traes a un lado y dile, brillas mucho, dile que brilla mucho, ¿no? Una coronita traes allá a un lado. Y somos la corona de la creación. ¿Y sabes algo? Dios preparó todo para tener una relación, para habitar, hacer una habitación con el hombre. Desde el principio de la creación, Génesis 1 y Génesis 2, Dios, en el plan inicial de Dios era habitar, hacer una morada con el ser humano. Ese era el plan original de Dios. Pero si te has inmiscuido un poco con la Biblia, sabrás que al hombre no le bastó eso y entonces quería probar un poco más. Y ahí tenemos Génesis 3. El hombre se aleja de Dios. El hombre falla, el hombre escucha la voz que no tenía que escuchar. Eva la regó también, ¿no? Pero la pregunta siempre ha sido, ¿dónde estaba Adán, no? Y ese es otro tema, ¿verdad? Pero te digo algo, el hombre, tanto Adán y Eva fallan, salen del huerto, salen de la presencia de Dios. Y me enseña algo eso. El hombre, hablando de Adán y Eva, menospreció la relación que tenía con Dios.
la vio en poco. Número 2, al fallar pierden la comunión que tenían con Dios. Dice que Dios hablaba con Adán, le encargaba cosas, le traía los animales, y ahí ponle nombres. Haz esto, haz aquello. Y tenía una relación, tanto el hombre hacia Dios, una comunicación, una comunión. Y de Dios hacia el hombre. Y entonces cuando es la caída, se rompe la comunión. Y 3, por si faltaba algo, al hombre pierde la capacidad de conectar con Dios. Ya no puede por sí solo conectar con Dios. Si tú lees la Biblia en Génesis 3, dice que había una espada en la puerta del huerto que no dejaba entrar a Adán y a Eva. Ya no podían entrar a la presencia. Perdieron el acceso a Dios. Y entonces a partir de Génesis 4, lo único que vemos es Dios intentando restaurar la cercanía con el ser humano. Y esto me lleva a pensar algo. Dios siempre nos está buscando. Dios siempre te está buscando de una o de otra manera. ¿Te has percatado de eso? ¿Te has percatado que a veces llegan personas y te empiezan a platicar algo, te empiezan a hablar de Dios, ves algún mensaje, escuchas una prédica y solo lo que ves atrás de eso es, Dios me está buscando? Porque el plan de Dios después de la caída fue restaurar esa cercanía con el ser humano. Y tenemos dos figuras para eso. La primera, Dios comienza la restauración para habitar otra vez con el hombre. Dos figuras. El tabernáculo. Ahora, habría que hablar mucho del tabernáculo. Hay mucho de qué hablar de eso, pero solo quiero enseñarte algo. Estaban en el desierto. Ellos vivían lo que para nosotros hoy son casas de campaña. Imagínate vivir en una casa de campaña durante años. Y vuelvo al punto. Dios buscando relacionarse con el pueblo dice, háganme una casa de campaña a mí también. Háganme un tabernáculo. Y en el tabernáculo va a haber cosas elementales, específicas, que van a conectar conmigo. Y dice que la presencia de Dios posaba sobre el tabernáculo. El pueblo en sus tiendas alrededor podían ver que ahí estaba. Es más, al grado de que si la nube se movía, ellos tenían que levantar rápido, desarmar la tienda, desarmar el tabernáculo y seguir la nube. Y a donde iba la nube, ellos caminaban. Y donde la nube se posaba, la nube representaba la presencia de Dios y ahí se posaba el pueblo. Imagínate esa parte, estar viendo que ahí estaba la presencia de Dios. No se podían acercar, pero podían ver que ahí estaba. Yo me imagino algo así como cuando tú y yo podemos ver los arbolitos que ponen, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Nogales, ya nos pusieron un pinito en el cerro, medio chafón, pero ahí se ve el pinito. Pero ¿qué tal el de Orizaba? Se ve más alumbrado. No sé si en otros lugares, al menos Nogales tiene su pino, Río Blanco creo que no tiene. Maltrata tiene su pino, no. Somos dichosos entonces. Tenemos nuestro pino ahí y tú lo puedes ver, ¿verdad? Llega diciembre y es más, desde aquí del jardín, tú ves hacia allá y puedes ver el pino cómo se ve. Literal me imagino al pueblo de Israel viendo hacia allá diciendo, allá está la nube, allá está el tabernáculo, allá está la presencia de Dios. Pasa la historia, pasan años, llega Salomón y empieza a armar, a construir el templo donde Dios iba a posar ahora, ya no en una tienda móvil, sino ahora en un lugar fijo. Otra historia genial, el templo de Salomón o construido por Salomón. Y el templo, cuando tú lees primer libro de Reyes, capítulo 5, 6, 7, te das cuenta que está hablando de todo lo que tenía el templo. Y hasta el día de hoy no ha habido un templo construido como ese. Tenía las mejores piedras preciosas,
los mejores metales, las mejores maderas, las mejores telas. Tenía lo mejor de lo mejor. Y la pregunta, ¿quién había dado todo eso? Si lees más atrás, a David le tocó recolectar las cosas. ¿Y sabes quién fue el que llevó el oro? ¿Quién fue el que llevó la mejor tela, la mejor madera? El pueblo. Dile al que tienes a un lado, nos toca dar lo mejor de lo mejor siempre. Vamos, díselo, pero díselo así serio para que te crea. Hey, bro, nos toca dar lo mejor de lo mejor siempre. Porque para Dios, ¿qué es? Es la sobra. No. Para Dios es lo que hay tengo que no uso. No. Dice que llegó el punto en el que David tuvo que decirles, ya no traigan más, porque ya es suficiente con esto. Y Salomón construye el templo y cuando está terminado y están haciendo las celebraciones correspondientes, dice que otra vez la nube se posó sobre el lugar, sobre el templo. Y ya no pudieron, lo leímos, ya no podían seguir con la fiesta, porque la presencia de Dios llenó el templo, llenó ese lugar. Pero pasaba algo también. El pueblo sabía que ahí estaba el templo, sabía que estaba la presencia de Dios, pero no podía entrar. Dice que había un lugar al cual le llamaban el lugar santísimo, el lugar más profundo del templo, donde solamente podía entrar una sola persona una vez al año. Solamente. Quien visitaba la presencia de Dios era una sola persona una vez al año. Nada más. Y esa persona salía y les contaba lo que veía, lo que sentía, y la gente y el pueblo solamente vivía de lo que esa persona decía, de lo que ese líder decía. Ellos sabían que ahí estaba el templo, sabían que ahí estaba Dios, pero no tenían acceso completo. Pero la historia continúa y llega Jesús a nacer en la tierra. Y entonces dice que nació el Salvador, al que le llamarían Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y entonces es su presencia ya en medio de los hombres. Y aquí quiero aterrizar el mensaje. Porque ya no estaba, ya Dios vuelve a habitar con los hombres, pero de manera plena. El lugar de la presencia de Dios ya no era un lugar móvil, un tabernáculo, ya no era un lugar físico. Ahora la presencia de Dios estaba en una persona, Jesucristo. Ahí estaba la presencia de Dios. Jesús se bautiza. Se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y entonces empezamos a ver en la vida de Jesucristo qué es que la presencia de Dios habita entre los hombres. Y ese es el mensaje que hoy traigo para ti, iglesia. ¿Qué es ver que la presencia de Dios esté entre los hombres? Porque a donde Jesús llegaba, dice que los demonios, ¿qué? Huían. A donde Jesús llegaba y la presencia del mismo Dios estaba con él, dice que los enfermos eran, ¿qué? Sanados. Donde los que eran cautivos eran, ¿qué? Libertados. Que donde había necesidad y había hambre, había alimento. Es más, donde había acusación y señalamiento, Dios traía libertad y perdón. Porque ahora Jesús vino a conectar a Dios con el hombre. Literalmente Jesucristo vino a unir los dos lados con su vida. Y quiero cerrar esta parte diciéndote lo siguiente. Llega
el tiempo, Jesús es crucificado, resucita al tercer día. Y dice que luego que ascendió a los cielos. Y entonces la pregunta del millón, ¿y ahora cuál es el lugar de la presencia de Dios? ¿Cuál crees tú que es el lugar donde habita la presencia de Dios? Ya no hay tabernáculos, ya no hay templos. Bueno, sí hay templos, ¿verdad? Auditorios. Ya no hay. Jesucristo ya no está en persona. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar de la presencia de Dios ahora? El lugar de la presencia de Dios es la iglesia, su iglesia. Y podríamos leer muchas citas. Primera de Corintios capítulo 3 habla literalmente, Pablo está diciendo, ahora ustedes son el templo de Dios. Dios habita en ustedes. ¿En quién? En los que han creído en Él, en los que son parte de su iglesia. Y lo reitero más de una vez, yo sé que nos puedes estar visitando por primera ocasión y por segunda y eres bienvenido a este lugar, a esta comunidad. Pero quien es parte de su iglesia es quien ha creído en Él, no solo quien viene a sentarse un domingo acá. Porque Dios no quiere que solo nos vengamos a sentar y a reunir aquí. Dios quiere que creamos en Él, que seamos parte de Él. Y Efesios dice que ahora somos su cuerpo. Pedro habla y dice, ustedes ahora son una nación santa. Ustedes ahora son un pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. O sea, ya no somos solamente una creación de Dios, ahora somos su iglesia y su presencia ahora quiere habitar, quiere hacer su casa en su iglesia. La iglesia entonces deja de ser solo una organización religiosa. La iglesia entonces deja de ser un grupo de personas que nos reunimos en un mismo lugar, a una misma hora, en un mismo horario. Deja de ser eso. Deja de ser un grupo de amigos. La iglesia se vuelve la habitación de Dios. Y, y la confrontación que yo tengo frecuentemente ahorita, y creo que es parte de lo que creo que Dios quiere hablar a tu vida hoy, es no permitas que lo extraordinario se vuelva ordinario en tu vida. No permitas que llegues un domingo a este lugar y te vayas como entraste. Porque básicamente entonces estás tomando en poco el tema de que la presencia de Dios está en medio de nosotros. ¿Sabes? A veces nos entra un espíritu israelita, decía hace rato. ¿Sabes por qué nos entra un espíritu israelita? Porque aún teniendo ya la presencia de Dios en nuestra vida, decimos, no, que mejor ore el pastor. Mejor mando a traer a Ivette, a Laura, para que ore porque está enfermo. Y se te olvida que la presencia de Dios está contigo. Sigue la iglesia, sigue creyendo a veces en un lugar santísimo donde tú no puedes entrar, nada más los que cantan, nada más los que pasan al frente, nada más los que hacen algo. Y se te olvida que el velo ya se rasgó. El acceso está para todos, porque el plan de Dios es que tú entres. Pero el problema que tenemos es de que lo extraordinario de su presencia, solo imagínate, el pueblo veía la nube y decía, ahí está, pero no puedo acercarme.
Hoy Dios está aquí y a veces lo pasas de largo. A veces lo tomas a poco. Lo tomo a poco porque es una palabra que Dios está trayendo a mi vida primero. Nos afanamos en los detalles y se nos olvida que el rey está en casa. Se nos olvida. Y como a Marta, ¿verdad? Afanada en los labores y dice, hey, a veces nos pasa, nos afanamos y soy uno de ellos y se nos olvida que la presencia está en este lugar. Y se nos olvida que la presencia está conmigo. Salgo y me empiezo a afanar por mis problemas y se me olvida que Dios está conmigo ahí. Ponte de pie en esta hora. Yo creo que hoy lo primero que el Señor mueve mi corazón a hacer es decir, Señor, perdóname si te he tomado en poco. Perdóname si he tomado en poco tu presencia. Si he menospreciado el saber que en medio de tu iglesia tú te mueves. El saber que en medio de tu iglesia tu poder se manifiesta. Y que a veces creo que estás lejos cuando tú quieres estar cerca. ¿Por qué no inclinas tu rostro y le dices, Señor, perdónanos? Perdónanos como iglesia. Porque a veces preparamos todo para que tú puedas estar con nosotros y se nos olvida sentarnos a la mesa contigo. Y se nos olvida valorar que hoy tu presencia está en medio de tu iglesia. Que el lugar en el que tú quieres habitar es en medio de nosotros y en nosotros. Perdónanos porque a veces somos indiferentes a tu presencia. A veces estamos tan centrados en nuestros problemas, en nuestras ambiciones, en nuestros sueños, en lo que a mí me interesa, que se me olvida que tú estás aquí. Que se me olvida que el Rey de Reyes está en este lugar. Y quiere comunión conmigo. Y quiere comunión contigo. Perdónanos, Señor. Pero ¿sabes algo? La Biblia habla en Apocalipsis de una imagen final. Y te acuerdas que te dije que al final, que al inicio, perdón, Dios buscaba restaurar la relación con el hombre. En Apocalipsis 21 dice que ya no hay templo. ¿Sabes por qué? Porque ya está Dios mismo en medio de su pueblo. La imagen que ve Juan es a su iglesia con Cristo en el centro, ahí, y ya no necesitamos un templo. Ya no necesitamos más porque su presencia lo llena todo. Y ese es el anhelo y debería ser el anhelo de tu corazón. El anhelo de tu corazón, iglesia, debería ver esa figura de Juan 21, estar ahí con el Rey presente, adorándole y exaltándole con toda la creación. Porque ahí la historia termina, Dios restaurando la relación de comunión con el hombre.
Puedes poner tu mano en tu pecho y decirle, Señor, quiero ver tu plenitud en mi vida. Quiero que tu presencia pueda seguir habitando en mí y pueda yo verlo, pueda yo percibir tu presencia en mi vida. Tú eres nuestra plenitud. Tú lo llenas todo, Señor. Tú lo llenas todo. Si te tengo a ti, vamos, díselo. Vamos, dile, si te tengo a ti.